Buenas tardes, mi nombre es Jesús Rolando Rojas Quiroz, soy estudiante de la EFEN Rafael Chávez Ortiz y en esta ocasión les hablaré acerca de la política, realidad y visión transformadora del gestor educativo. Sentido político de la gestión educativa en el sistema educativo plurinacional. El sentido político de la gestión educativa en el sistema educativo plurinacional busca problematizar es la orientación con la que las autoridades del SEP tratando de establecer una línea de reflexión que motive a los maestros a asumir su responsabilidad como una autoridad del sistema educativo plurinacional. Un sujeto, al recibir un cargo dentro del sistema educativo plurinacional y tiene el objetivo de la superación profesional o mejorar la educación para sus estudiantes. El sujeto, al poseer un cargo dentro del sistema educativo plurinacional, tiene poder en sus decisiones. Así debe de tener cuidado con las decisiones que toma porque ese afectará para bien o para mal en la transformación educativa. Es necesario conocer las líneas de tiempo para poder observar cuáles fueron las demandas educativas que exigía la educación boliviana. Los hechos históricos de la educación que más resaltaron son la fundación de la primera normal boliviana en 1909, la revolución del 52 y el Código 55, la etapa neoliberal, ley 1565, Asamblea Constituyente y la ley 070. Las exigencias del sistema educativo plurinacional requiere de una concreción para comenzar a responder de forma pertinente a las necesidades de la comunidad política. Esto involucra que la autoridad que lidera ese proceso. Este sería otro nivel de problematización que nos plantea la necesidad de acudir a otras herramientas de reflexión con el objetivo de lograr una mejor perspectiva del gestor. Las instituciones que se dirigen como autoridades educativas tienen una orientación, tienen un sentido y responden a un proceso histórico para la construcción de un horizonte de la sociedad. Una institución que una autoridad dirige no funciona por su propia cuenta, sino por coordinaciones de las autoridades del SEP. Según el método educativo sociocomunitario productivo, la clave de la educación es la de formar sujetos pensadores que piensen por sí mismos y para eso el gestor educativo tiene la obligación de brindar las condiciones necesarias, también para que la escuela no se desvíe de la realidad social de la comunidad. Gestión educativa y lectura de la realidad. Preparación del sujeto en la realidad. Iniciaremos recordando nuestra experiencia y nos preguntamos qué dificultades tuvimos durante nuestras tareas y cómo le podemos hacer frente. A estas preguntas la podemos denominar reconstrucción del escenario de la situación. La reconstrucción del escenario de la situación tiene dos elementos: reconocimiento de los actores y cuál es nuestra relación con ellos. A estos dos elementos se lo denomina coyuntura de la realidad, la cual se interesa por encontrar al sujeto, que es quien nos ayudará con la transformación de la realidad. Lo que nos interesa es colocar al sujeto al centro del análisis y lectura de la realidad para lograr las siguientes tomas de conciencia. Comprender que la realidad no se transforma sola, asumir el destino en nuestras manos. El sujeto es siempre más que un individuo. En resumen, podemos decir que el análisis de la coyuntura es saber con quiénes y cómo nos relacionamos entre nosotros. Podríamos decir que se trata de un problema de relaciones entre los actores educativos. Llegando a este punto, trabajaremos con una herramienta a la que llamaremos lectura de la realidad. Con esta herramienta trabajaremos con un conjunto de actores educativos a los que llamaremos sujetos, porque tienen sus propias aspiraciones para servir a la comunidad,
Un sujeto se siente comprometido con la comunidad. Un sujeto siente ese deseo de servir a su comunidad. Por tal motivo es que ellos tienen la tarea de guiar a los demás actores para transformar la realidad educativa. El análisis de la coyuntura tiene sus propios criterios. La realidad no es un objeto pasivo, se la transforma desde el presente. La realidad es una articulación de procesos, no es solo lo que conocemos desde nuestra disciplina, especialidad y o función que cumplimos. La intervención que se realiza en la realidad define la direccionalidad que asume la misma. El punto de partida de nuestro ejercicio es la identificación del problema, es decir, el problema eje, el cual se irá afinando mientras tomemos conciencia de él. Podemos ver 4 niveles que son económico, social, político y cultural, los cuales nos permiten ver la complejidad de una realidad concreta. Los problemas que van a ser el punto de partida para el análisis de coyuntura expresan desafíos a ser asumidos desde la práctica. En este sentido, deben ser asumidos como problemas a resolver, necesidades a superar. En la problematización, problema eje planteado visibiliza a los sujetos a ser problematizados. Nos permite plantear un conjunto de preguntas que vincula a las y los gestores educativos con varios aspectos de la realidad relacionados al eje problemático. Visión integral de la y el gestor en el contexto de la revolución educativa. Esta temática va dirigida a la transformación de la realidad educativa, donde se busca saber cuáles son los problemas que enfrenta la comunidad y el contexto educativo. Por ejemplo, un problema muy común que existe en la unidad educativa es el reclamo de las notas de los estudiantes por los padres de familia. Los padres de familia culpan a los docentes de que no enseñan bien. Los docentes culpan a los padres de que no están al pendiente de sus hijos en sus deberes. Y es ahí donde ya hay un problema, y para resolverlo tenemos que mirar la realidad educativa. Hay que saber cuáles son las causas de ese problema y también hay que saber cómo nos relacionamos los padres de familia y los estudiantes. Como futuros docentes tenemos que cuidarnos en no caer en la cotidianidad, porque esa cotidianidad es la que aleja a la realidad educativa. En la gestión educativa daremos a conocer de 4 elementos de la gestión educativa. El elemento político, ético, el elemento de la convivencia, el elemento pedagógico, el elemento administrativo. La gestión educativa no es saber un conjunto de normas y procedimientos, sino actuar con sentido y conocimiento. Es decir, que no tenemos que olvidarnos de dar lectura a la realidad educativa en donde estamos trabajando. Según el método educativo sociocomunitario productivo, es preferible un actor educativo sea bien quien se encargue de transformar la realidad, y ese actor lo conocemos como sujeto, que es quien nos guiará hacia la transformación educativa. En conclusión, la política de la realidad y visión transformadora del gestor en el método educativo sociocomunitario productivo hace referencia a la transformación de la educación y quiénes son los responsables de ella. Aprendemos cómo debemos actuar como gestor educativo, como docente, como una autoridad del sistema educativo plurinacional para transformar la educación. Bueno, esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado, y si les gustó dejen un me gusta y nos vemos en un próximo video. Gracias.